yo te voy a hablar para que veas, para que te quedes y veas lo práctico de esto. Te voy a hablar de los 7 pasos de la manipulación. Oyó eso, los 7 pasos de la manipulación. Hay gente que te quiere manipular, o tú mismo alguna vez has manipulado, o un hijo te ha querido manipular, o una pareja te ha querido manipular, o el jefe te ha querido manipular, o tú manipular a tu jefe. Vamos a ver el proceso de manipulación y que tiene que ver con este tema de prohibido, así fue como lo llamamos, y aquí donde quiero hacer una aclaración antes que todo, porque algunos me dijeron, ese nombre me chocó ese nombre, yo no sé si lo están viendo o no lo están viendo, díganme si lo están viendo. Creo que no lo están viendo hasta ahora. Ahora sí, ¿verdad? Ahorita sí, Ok, ahora sí. este, me chocó ese nombre, me dijeron algunos, me chocó ese nombre, o sea, prohibido, prohibido opinar. Entonces, ¿qué? Yo no puedo opinar. Vean, la aclaración es la siguiente, el tema no es prohibido opinar en una reunión, prohibido opinar en un equipo de trabajo, prohibido, no está hablando de eso. De lo que está hablando es de tu propia vida, de la dirección que le estás dando a tu vida. Entonces, aquí es donde quiero ir otra vez a la lectura del pasaje base, pero es que esto no se refiere a que tú estás, por ejemplo, con nosotros que trabajamos en células, que tú estás en una célula y tú no puedes opinar. No, es que no es prohibido opinar en todo, sino que es con un requisito, con una condición. ¿Cuándo es que yo no debo opinar y en qué circunstancias no debo opinar? Pero no se está basando, número uno, en que usted se ve, algunos se vieron como en una reunión y que ahí usted no puede opinar. Entonces ya ahí no estás entendiendo el tema, porque el tema se refiere a tu vida, es a tu vida. Y así es como lo expliqué desde el primer domingo, pero vale la pena la aclaración. Más bien, qué bueno, porque me permite aclarártelo. Entonces voy a dar lectura a este pasaje de sabiduría pura. Mire cómo dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Ya solo las primeras 2 o 3 palabras las comenté y no quiero tener más tiempo en eso porque quiero hoy terminar. Pero vean que está hablando de hijo mío, es un consejo de vida personal para tu diario vivir. No te olvides de mi ley. Y eso de no te olvides de mi ley no está hablando de la ley de Moisés. Ahí no dice no te olvides de la ley que escribió Moisés. No, no te olvides de mi ley, el Padre al Hijo, de mi ley. Esto se refiere a la ley eterna y universal de Dios, que es dispensacional. No tiene que ver con ninguna de las 7 dispensaciones de la historia humana, sino es mi ley, la eterna, la que permanece, no importa si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, si es en el pacto noético, en el pacto de mosaico o en el pacto abrahámico, no tiene nada que ver en el pacto que estamos, el nuevo pacto, no, es la ley de Dios que trasciende todo pacto y trasciende toda dispensación, es una ley eterna que está siempre vigente. Por eso usted en el Antiguo Testamento puede encontrar que dice honrarás a padre y madre, pero todavía en el Nuevo Testamento sigue diciendo honrarás a padre y madre. Es decir, no es dispensacional, no es de pacto, es un asunto de eternidad, es un asunto de la persona de Dios que establece su palabra para que yo la siga y tenga vida y vida en abundancia. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Está hablando de los resultados para ti. Esto es aplicado para tu vida. Nunca se aparten de ti la misericordia de la verdad, atala a su cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es vivir una vida de tal manera que tengas el agrado de Dios y el agrado hasta de los hombres. Y luego venía el versículo 5, que ahí es donde nos concentramos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Para qué? Para desarrollar tu vida, no para ganar discusiones en una reunión de equipo, en una célula, en un equipo de trabajo. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Está hablando de tu vida. No seas, para que tengas una vida, como leímos antes, llena de paz, como lo leímos aquí en el versículo número 2, largura de días
y años de vida y paz te aumentarán para que tengas largura de días. Wow, qué promesa. Para que tengas largura de días. Y no solamente largura de días, porque yo no quiero vivir hasta los 100 años nada más. No, yo quiero vivir hasta los 100 años, pero ¿cómo? Con años de vida y paz aumentada, con vigor, con fuerza, con entendimiento, con capacidad mental, con capacidad de fuerza. Así que a eso nos estamos refiriendo y todo esto es producto de este consejo, versículo 7. No seas sabio, es un mandamiento negativo para desatar lo positivo en ti. ¿Oyeron eso? Un mandamiento negativo, no, dice no, es negativo, pero es para desatar en ti algo positivo, lo dice el versículo 8, pero empieza con un no, no seas sabio en tu propia opinión, no teme a Yahweh y apártate del mal. Aquí dice Jehová porque es la pronunciación tradicional, pero la más correcta es teme a Yahweh y apártate del mal. Es la misma derivación, el tetragramatón, ¿verdad? YHWH, nada más que se puede pronunciar de algunas formas y la más acertada es Yahweh. Teme a Yahweh y apártate del mal porque, y cuando lo haces, no seas sabio en tu propia opinión, o más bien cuando no lo haces, para ser directamente más propio con el versículo, cuando no lo haces, cuando no eres sabio en tu propia opinión, entonces eso será, versículo 8, medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, que esto tiene una profundidad que usted debe ir a la primera parte para escuchar la explicación rica y profunda de será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Sin embargo, solo con una primera mirada, medicina a tu cuerpo quiere decir que la gente que es propensa a andar siendo sabia en su propia opinión es propensa a la enfermedad. Y la gente que no anda siendo sabia en su propia opinión en su vida, estoy hablando de en su vida, de la canalización que le está dando a su vida, en el diario vivir, en el desarrollo personal. Estoy hablando de vida, no estoy hablando de reuniones, no. Tú puedes opinar siempre y cuando no seas sabio en tu propia opinión. La condición es que no seas sabio en tu propia opinión. Es decir, no abras la boca cuando usted no tiene la certeza y la seguridad de que lo que va a decir está conectado con ¿qué? Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces, más bien, cuando tú en una reunión opinas, pero conectado con la ley de Dios, con el cordón umbilical, tomando, comiendo y disfrutando de la ley de Dios, más bien ahí hable, porque vas a traer sabiduría y en la multitud de consejeros hay seguridad. Por cierto, ¿sabían que no dice nunca la Biblia en la multitud de consejeros hay sabiduría? Yo no sé quién dijo eso, fue un cambio al versículo. El versículo que lo que dice es, no sé, en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Seguridad para qué? Para proceder, porque ahora tienes la sabiduría acumulada de varios que te aportaron. Entonces más bien aportamos, sino ser sabio en nuestra propia opinión y que no opine, que anularía el versículo de que en la multitud de consejeros, porque yo le diría al consejero, oiga, usted no puede hablar y no puede opinar. No está refiriéndose a eso, está refiriéndose a la sabiduría con la que yo voy a vivir todos los días de mi vida. Y hablando ya de una reunión donde tú aportas, eso sí, aporta siempre y cuando tú estás conectado con la ley de Dios y no con un pensamiento terco tuyo, que ahora vamos a hablar de la manipulación, porque algunos lo llevan a ese nivel. Pero lo que estamos hablando es esto. Dicha la aclaración, entonces déjeme llevarle rápidamente a recordar que esto de no seas sabio en tu propia opinión, eso es tan viejo como el mismo diablo. Y entonces llega el diablo y le dice a Eva, con que Dios te dijo, es decir, está poniendo en tela de duda las directrices de Dios. Está invitando a Eva a regir su vida. Ay, vea lo que le pasó, por favor, si ya no entendemos, a veces hay gente que no experimenta sino es en cabeza propia, pero yo prefiero aprender de cabezas ajenas para que yo no sea el que tenga que pasar por ahí. Vea lo que le pasó a Eva, apréndalo para que no pase por ahí. El diablo mismo, si algo usa el diablo es esta estrategia de que tú te creas
sabio en tu propia opinión para que te desconectes de la ley de Dios para luego obtener los resultados como los que experimentó Eva. ¿Cuáles fueron los resultados? Fue echada del huerto. ¿Quieres tú ser desahuciado? ¿Cuánta gente está desahuciada espiritualmente y hasta materialmente y físicamente, porque hasta se enferman? Están desahuciados porque han vivido su vida según la sabiduría de su propia opinión y no conectados con la ley de Dios, y terminaron siendo echados. Y el primero que fue echado fue el diablo mismo, que estaba en el cielo con Dios y dijo, porque solo a Dios lo alaban. Yo también soy hermoso, yo también soy glorioso, así que yo subiré a los lados del norte y me sentaré en el monte de Dios y que me alaben a mí también, porque solo él opinó según su propia sabiduría. ¿Qué le pasó? Echado del cielo. Adán y Eva opinaron según su propia sabiduría. ¿Qué les pasó? Echado del cielo. Usted se pone a opinar sin ninguna seguridad de que lo que usted está diciendo es sabio, echado del equipo del trabajo, echado de la escuela, echado del colegio, echado de la sociedad misma, porque usted anda caminando, enfrentando a todo mundo, pero según su propia sabiduría y no la sabiduría de Dios, porque usted mismo no tiene la cualidad que se requiere para uno no andar en su propia opinión. ¿Cuál es? Se la digo al final porque con eso voy a cerrar. Pero ahorita mismo, déjeme volver aquí a la Biblia para ir más rápido, porque así voy viendo los versículos de la Biblia y se los voy poniendo. Oiga lo que dice esta escritura del libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 3. Honra es al hombre dejar la contienda. Escucha esto, mas todo insensato se volverá en ella. Ya esto es sabiduría. Pero los que andan viviendo según su propia opinión se dedican a esto. Pero Dios me llamó a mí a dos cosas, a la paz y a la unidad. Dígame, ya hablando, es aplicado esto a un grupo, a un equipo de trabajo. Si tú un equipo de trabajo, llámese célula, llámese un equipo laboral, llámese una reunión familiar o lo que sea, tu llamado en un grupo de gente es a la paz y a la unidad. Cuando usted no provoca paz ni unidad, usted está actuando en la sabiduría de su propia opinión y más bien lo que crea es disensión. Dice ahí, versículo 3, honra es al hombre dejar la contienda. ¿Por qué? Porque a paz y a la unidad me llamó Dios. Mas todo insensato se envolverá en ella. Y usted más bien sigue metido en la discusión, porque no da el brazo a torcer, porque usted es sabio en su propia opinión. Se emperró, se puso terco, se enmuló y se encaballó. Perdóneme las expresiones, pero es como para que quede más clarito. Se endureció y ahí ya nadie lo saca de ese lugar y se mete insensatamente y se envuelve, dice ahí el versículo, ahí, en lugar de decir, voy a oír a otros, porque puede ser que yo no tenga todos los puntos de vista correctos y bien puede ser que yo esté equivocado. Entonces, ¿por qué voy a seguir yo en mi arrogancia, en mi petulancia y en mi egolatría? De pronto más bien puedo aprender de otros y obtener sabiduría. Porque al final de cuentas, el juego se llama andar en sabiduría. El juego no se llama yo ganar la discusión. Es que no se llama el juego ganar la discusión. Se llama yo quiero andar en sabiduría. ¿Y de dónde me viene la sabiduría? Me puede venir de un compañero de célula, me puede venir de un compañero de trabajo, me puede venir, por supuesto, directamente de la palabra. Y yo me someto y me rindo, nada más. Eso es todo lo que tengo que hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos? Aquí es donde quiero llevarle a un versículo. Oiga este versículo. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Ahí dice nunca. Así que no intente otra cosa. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Es decir, siguiéndole el juego. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. ¿Qué es? ¿Qué?
que es que el diezmo, que eso es de la ley, que eso es de Moisés, que eso ya no está en el Nuevo Testamento. Eso es según su propia opinión, porque yo me leo 2 Corintios capítulo 13, Nuevo Testamento, y ahí está el diezmo. Entonces yo le respondo no de acuerdo a su necedad, le responde de acuerdo a la ley de Dios. Le respondo de acuerdo a la sabiduría de Dios. No me voy a meter en su terreno tratando de... No, sí, no, es que usted... no me voy a poner a discusión. Solo le respondo y más adelante lo dice. Pero lo primero es, nunca respondas al necio de acuerdo a su necesidad. No caigas en el mismo juego. Para que no seas tú también como él. Es decir, sabio en tu propia opinión. No, es que no es mi opinión lo que te voy a dar. A mí mucha gente me dice, ¿usted qué opina? Yo le digo, yo no opino, la Biblia dice. Punto, se acabó. Yo no voy a ser sabio en mi propia opinión. Si tengo Biblia, digo lo que dice Biblia. Y si no tengo Biblia, pues entonces de pronto lo que él dice tiene razón, pero lo voy a cotejar con la Biblia, porque al final la ley de Dios es de lo que yo me voy a alimentar. Y luego el versículo 5, entonces, ¿cómo le respondo al necio? Dice así, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. O sea, no es de quién gana aquí la discusión, sino que el necio viene y dice, es que la ley es... Es que el pastor se roba los diezmos. Y usted se pone a decirle, no, el pastor mío no se roba los diezmos. No se ponga a discutir, está cayendo en lo mismo. Usted dígale, usted si quiere siga durmiendo de ese lado. Pero la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13 avala la ley de Dios sobre el diezmo, porque el diezmo está conectado al principio de sembrar y de cosechar. Y sembrar y cosechar todavía no ha terminado. Las estaciones del año siguen y así por eso la escritura dice que el que siembra generosamente cosechará. Dar a Dios mi diezmo, mis ofrendas o cualquier otra forma de dar a Dios está conectado con la ley de la siembra y la cosecha. Y estas estaciones de siembra y cosecha todavía siguen siendo. Cuando usted viva en un planeta o en algún lugar donde ya no se practique siembra y cosecha, pues ya no tiene ninguna trascendencia. Pero mientras tanto, usted debería practicarlo. Usted le respondió Biblia, no se pone a discutir. No, mi pastor no se lo roba. No, que los pastores sí hay unos que se lo roban, pero el mío no. Y se pone en esas discusiones emocionales. Estás respondiéndole en la sabiduría del necio. Te estás haciendo también sabio en tu propia opinión. Respóndele con no tu sabiduría, sino con la de Dios. Y si tú en ese momento no tienes ley de Dios para poder aplicársela, dígale, voy a pedir consejo, porque en la multitud de consejeros ahí voy a tener seguridad para andar con sabiduría, y cuando yo tenga ya la ley de Dios para explicártelo, vengo y te digo, mientras tanto mejor me quedo callado. Y no discutes, porque no sabes responderte, no sabes responderle, pero conforme va tu proceso de crecimiento en la vida, vas a ir sabiendo respondiéndole a la gente. Me encanta como uno de los últimos versículos de la Biblia, que están en Malaquías, dice, del sacerdote se hallará la ley en su boca. O sea, yo no voy a hablar lo que a mí me dé la gana, yo voy a hablar lo que de la ley de Dios esté en mi boca. Y si yo ahorita no tengo conocimiento de ley de Dios en mi corazón, entonces en mi boca no la puedo tener, y le digo que me dé tiempo hasta que la tenga. Y de esa forma la busco, ¿con qué? Consejeros sabios para que me ayuden a responderle al necio, pero no me voy a bajar al piso del necio. El necio, y que usa la estrategia de andar, la mala práctica de andar en la sabiduría de su propia opinión, es muy dado a usar el proceso de la manipulación. Y el proceso de la manipulación son los siguientes pasos. Para manipular, para imponer su propia opinión, hasta en sí mismo y con los demás. 1, empieza con palabras suaves. 2, ruega. 3, llanto. 4, enojo. 5, frialdad. 6, acusaciones, y termina con amenazas. Ese es el proceso de la manipulación hasta de un niño. Llega un niño donde papá y le dice, voy a salir con mis amigos, me regalas plata para ir al cine, pa. Palabras suaves, una petición. El papá le dice, hijo, no te puedo permitir ir al cine, y por algunas razones no tengo el dinero, o porque no confío en tus amigos, porque sé quiénes son tus amigos, o le da alguna razón que el papá sabe por qué no le va a dar dinero para ir al cine.
Entonces pasa al segundo. Ya no son palabras suaves, sino, papá, pero déjeme, por favor. Usted no conoce a mis amigos, pero yo sí conozco quiénes son ellos. Ellos son buenos y nos vamos a divertir. Empieza en el ruego. Papá le dice, no, él ya tiene la ley en su boca, que la conoce y que es buena para su vida, para que no le pase nada malo. Siempre es para que sea medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero el niño cree que él es más sabio que el papá. Y entonces, pero esos son casos de ejemplo. Eso pasa en una célula, pastor, discípulo, jefe, jefe dependiente, jefe empleado. Pasa con relaciones matrimoniales, relaciones de novios, en cualquier tipo de relación puede pasar eso. Pasamos del ruego al llanto, entonces se pone como a victimizar. Y entonces, nunca me deja salir, no me deja salir, pero ¿por qué? No me quiere, no me ama, pero ya empieza con esa forma de llanto que está manipulando. El papá se mantiene firme. Hijo, no, aunque llores y esas lágrimas, no. Empieza el proceso de enojo. Pero ¿por qué no? Y ya levanta la voz, ya se enrojece y ya comienza a molestarse y a empezar un ataque al no le vuelvo a pedir permiso. Entonces, ¿para qué le pedí permiso? Me hubiera ido, hasta mis amigos me hubieran dado la plata y no le aviso, no le digo nada. Se enojó. Ahora entra en otro proceso, la frialdad. Entonces ahora no habla. Ahora baja la mirada. Ahora el papá le dice, hijo, entiende, y él más bien echa para atrás. Él más bien, el papá llega a abrazarlo, él más bien se le escapa del abrazo del papá y pasa al siguiente paso, acusaciones. Yo sabía que usted no me iba a dejar, usted siempre es así, usted es un agarrado y no es así. Es en esta circunstancia que tal vez no tenía dinero. Usted siempre es un desconfiado. ¿Cómo usted no confía? Usted está juzgando a mis amigos. Y no es que la Biblia dice que no juzguéis. Y si saben Biblia, le tiran la Biblia, ¿verdad? A uno. Los discípulos, la pareja, el empleado, le tiran Biblia a uno. No es que la Biblia, no es que usted es cristiano. Y comienzan las acusaciones. Pero de último entran las amenazas. Me voy de la casa. Usted va a ver, luego me va a extrañar y entra ya el proceso de amenazas. A partir de hoy, nunca más le pido a usted nada. ¿Y qué es toda la manipulación? Para imponer que él es sabio en su propia opinión. ¿Vieron el proceso de la manipulación? Y eso ocurre a nivel ministerial, a nivel de pastores con sus ovejas, a nivel de un líder con su célula, a nivel de un hijo con su padre o con su madre. Y al final lo que está haciendo es usando una forma de validar la sabiduría de su propia opinión. Otra forma en que la gente quiere validar la sabiduría en su propia opinión es la justificación. Te estoy dando dos cosas que se disfrazan de sabiduría en su propia opinión. Uno, la manipulación, y dos, las justificaciones. Las justificaciones muchas veces son un disfraz de nuestras opiniones según nuestra propia sabiduría, como por ejemplo lo decía lo del diezmo, o de congregarse en células, o de reuniones virtuales, o de confrontar alguna debilidad. Es que Dios sabe que soy débil. Estás buscando sabiduría en tu propia opinión y tu justificación es que Dios sabe de que a mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres, pues me llevo a cualquiera porque Dios sabe que yo soy débil. No fue él el que me hizo, no fue el que él me hizo que me gusten las mujeres. Y ahora, ¿por qué me están diciendo que no puedo? No, oiga, los argumentos y las justificaciones que muchas veces rayan en la estupidez y en la locura. Dios sabe que soy débil. O respetar las autoridades. Y ojo aquí, voy con una bomba. Listos, oigan esto, oigan con esto. Justificaciones para no respetar a una autoridad. No tiene nada que ver, nada sobre la persona a la que yo debo respetar, solo su investidura. Voy a decir eso otra vez.
Respetar autoridad no tiene nada que ver, nada de la persona, solo su investidura. Voy a repetir eso otra vez. Respetar autoridad no tiene nada que ver, nada de la persona, solo su investidura. Se la voy a decir otra vez. Respetar autoridad no tiene nada que ver, nada de la persona, solo su investidura. Se la voy a decir otra vez. No, respetar autoridad no tiene nada que ver de la persona, solo su investidura. Se lo voy a dar con un ejemplo para no meterme aquí en un tema profundo. Dígame, usted le pregunta al oficial de tránsito cuando le detiene si anda bien con Dios para darle la licencia cuando se la pide. Solo le hago esa pregunta. Lo detuvo el oficial de tránsito y usted le dice, oficial, ¿cómo anda su vida matrimonial? ¿Cómo anda su vida de papá? ¿Cómo anda su vida financiera? ¿Cómo anda usted en su relación con Dios? Y si el oficial le dice, uy, puro fuego, estoy volando, estoy bendecido y en victoria, tome la licencia. No. Usted no tiene nada que ver con la vida del oficial de tránsito. Usted solo reconoce una cosa, que él tiene investidura de autoridad. ¿Cómo ande él? Llevará las consecuencias. Pero usted no vaya a llevar las consecuencias de la desobediencia a una autoridad. Solo voy a decir eso. Espero que le haya llegado el corto mensaje a la conciencia. Pero bueno, voy terminando hoy la parte 3. Estoy diciendo cosas importantísimas que quería decir a los que insistieron el domingo pasado. No, siga por favor y denle el toque final, ¿verdad? Póngale la cereza al pastel. Bueno, gracias por permitírmelo para poder decirle esto. Ahora déjeme llevarle otra vez a la escritura y a la sabiduría divina, como me gusta a mí decirlo, y otra vez al libro de Proverbios, que es un libro que hemos usado mucho en esta serie. Proverbios, miren lo que dice ya estamos llegando al final. Dice, Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Es decir, no tendrás éxito donde no hay consejo. Una de las claves para tener éxito en la vida es consejo, mentoría. Cuando tú estás aquí los domingos, eso es mentoría. Los pensamientos son frustrados. Es decir, por más planes que hagas, no tendrás éxito donde no hay consejo. Número 1 de la ley de Dios y número 2 de consejeros sabios. Mas en la multitud de consejeros, esta es otra forma que la Biblia dice, se afirman. ¿Cuáles? Los planes que tenías. Planes, no arranques hasta que se afirmen. ¿Cuándo? En la multitud de consejeros. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Abrirte a no ser sabio en tu propia opinión. Entonces, para no caer en tu propia opinión, valora tus consejeros, valora tus autoridades espirituales, valóralos y busca su consejo para que te vaya bien en la vida. Luego, en Proverbios 18:22, para que no caigas en andar en esto es como ya los antídotos, el antídoto, las vacunas. Vacúnate contra el COVID. No, aquí es vacúnate contra andar en la sabiduría de tus propias opiniones. ¿Cómo? Echando mano de tus consejeros. 2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Oiga este versículo 2. No toma placer el necio, ¿verdad? Que ya vimos que el necio es el que se mantiene en su propia opinión. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Es decir, alguien que quiere imponer su propia opinión, lo que quiere es que lo reconozcan. Seguro su papá no le dio buen cariño, su mamá nunca lo reconoció, siempre lo trataron a la patada y entonces hoy tiene problemas de no haber sido criado bien y no haber crecido bien, fue mal criado y entonces hoy lo que le gusta es exponerse él, brillar él, que lo vean a él, la luz de la mañana. A él no le importa realmente la sabiduría ni la inteligencia. Mire cómo lo dice, no toma placer el necio en la inteligencia. Mi placer es la sabiduría. Mi placer es la inteligencia. No que me dice ahí, sino que su corazón se descubra. De la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, él lo que quiere es que vean lo lindo que es, lo poderoso que es, cómo él mueve las masas, cómo él al final inclina la balanza y cómo él se impone. Y lo que quiere es nada más que le aplaudan, él quiere nada más brillar, él quiere nada más reconocimiento. Su yo, su ego es demasiado enorme y entonces le impide más bien gozarse en la inteligencia y en la sabiduría, y más bien lo que quiere gozarse es en su propio ego y en la propia sabiduría. Puro ego, puro ego. Mire lo que dice Filipenses. Aquí voy dando como antídotos para romper con andar en la propia sabiduría, porque mientras tú andes en tu propia sabiduría, andarás saboteándote en tu vida. Versículo 2 de Filipenses, capítulo número 2, versículo 3, perdón. Nada hagáis por contienda. ¿Recuerdan aquello que el que anda en su propia opinión se mete en las discusiones, pero el que más bien quiere andar en la paz y la unidad, sabio, se sale de las contiendas y no se involucra y se envuelve en eso? Dice el versículo 3 del capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, note eso, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Vieron el versículo 18:2 de Proverbios? Que él quiere descubrirse. Vean, descúbranme o me descubro. Vean qué maravilloso soy yo. Vean cómo brillo. Vean cómo yo doblego a mi autoridad. Vean cómo yo salgo ganando todas las discusiones. No. A él lo que le interesa es la sabiduría y la inteligencia. Y más bien, vean lo que dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Él no quiere establecerse como el superior a los demás. No. Él quiere que todos los demás también sean reconocidos valiosos. El que anda en su propia opinión menosprecia a los demás. En cambio, el que no anda en su propia opinión valora a los demás como superiores a él mismo. Pero para eso, ¿qué se requiere? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y para terminar esta serie, la termino aquí, pero viene hoy el consejo del secreto de vida. Escúchame bien, versículo 16 del capítulo 12. Unánimes, y veanlo que está claro, esto no me lo estoy inventando yo. Al final, la vacuna más poderosa anti andar en la sabiduría de mi propia opinión es la humildad. Sabio en tu propia opinión refleja soberbia y terquedad. Y lo que yo quiero reflejar en mi vida es sabiduría. ¿Qué quieres reflejar en ti? Soberbia, terquedad y egocentrismo, petulancia y arrogancia, autosuficiencia y que te muestres como la estrella de la mañana, o lo que quieres es paz, unidad y reconocer a los demás como los superiores a ti mismo, para más bien tú disfrutar de la medicina y del refrigerio que da caminar en la sabiduría de Dios. Yo lo que quiero es caminar y disfrutar de la sabiduría. Y dice Romanos 12:16, que aquí lo tienes, unánimes entre vosotros, unidad, una misma alma. Unánimes es una sola alma. Cuando tú provocas división, disensión, molestia en un equipo, en un grupo, tú estás caminando bajo tu propia sabiduría, en tu opinión. Pero aquí dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis, y aquí está bien aplicada Nuevo Testamento, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Mucho del material para haber yo dado este tema, esta serie, ha venido de Proverbios, pero es ley de Dios, porque se dijo tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Aquí estamos en el Nuevo, en Romanos, y dice, no seáis sabios en vuestra opinión, más bien unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Espero que esta serie te haya ayudado y te haya hecho marcar un camino donde al final lo que debe imperar en tu vida no es el ego, la prepotencia, la arrogancia,
la soberbia, la terquedad, sino amo la sabiduría. Eso es lo que busco. Y si y si mi fuente de la sabiduría es mi pastor o es mi compañero de al lado, o hasta una hormiga que me enseña sabiduría al verla yo procediendo de cómo acumula en invierno, perdón, acumula en verano para tener en invierno, y yo veo esa sabiduría, agarro la sabiduría. Por donde me venga la sabiduría, yo soy un imán de la sabiduría. Yo no soy ¿cómo lo diría? Alguien que quiere imponer, no sé cómo se diría el sustantivo, pero por lo menos con los verbos me la juego. Cuando alguien quiere imponer, él anda en su propia sabiduría. Yo no quiero andar imponiendo. Yo lo que quiero es disfrutando, consumiendo la sabiduría de Dios. Y una de las cosas más tremendas que conozco es: no seas sabio en tu propia opinión, para que tu vida sea una vida de abundancia. En un ratito le doy el secreto de vida para terminar hoy la transmisión, pero antes está aquí Quique para compartirnos también una palabra de algo que aprendió un día de estos y que le fue de muchísima bendición. Quique. Qué tema bueno, y como les dije, estaba todo preparado para que nos pudiésemos hoy satisfacer. Y qué enseñanza. Les cuento rápidamente, como decía el pastor, Dios nos dio la bendición de viajar a Europa, a mi esposa y a mí, hace unos días, y estábamos preparamos todo, la logística. Y antes de irnos, empiezo diciéndole algo que siempre he tenido en mi corazón: Dios es primero, y como Dios es primero, hay que hacer lo primero. Y lo primero fue: di mi diezmo. Antes de irme, di mi diezmo, porque le cuento algo: no es usted, claro, no es usted, no puede ser que es usted, pero hay gente que se come lo de Dios, se come la semilla y quiere hacer algo y dice: es que tengo tal necesidad, y se come la semilla. En el reino de Dios, mi amigo y mi amiga, familia Kingdom, lo primero es de Dios. Y como lo primero es de Dios, yo di mi diezmo y nos fuimos para allá. Yo siempre he dicho, pastor y pastores, yo siempre he dicho que mi seguro de vida es mi semilla, mi seguro de viaje es mi semilla, y me fui en esa también con el seguro de viaje, porque no contraté seguro de viaje, la verdad. Nos fuimos, dije: Dios, guarda mi vida, guarda mi esposa, guarda nuestro organismo, que no nos enfermemos, que no pase nada. Pero bueno, no voy a hacerle muy larga la historia, pero nos fuimos, y cuando teníamos que pasar de Madrid a London, resulta que el avión salía a las 7 de la mañana. Entonces había que estar en el aeropuerto antes de las 5 de la mañana. Entonces no desayunamos nada. Imagínese usted, yo hay cosas que extraño, y en eso quiero, en estos pocos minutos, hay cosas que yo extraño de Costa Rica, y es el arroz. Usted algún día me va a entender. El arroz es el arroz. Entonces ya yo tenía muchos días de no comer arroz, pero imagínense, no desayunamos, nos vamos para el aeropuerto, el avión sale súper temprano, llega a London, de London pasamos al hotel, y cuando llegamos al hotel, dicen que el check-in es hasta las 3 de la tarde, o sea, no podíamos entrar a la habitación. Le decimos al amigo que si nos puede guardar las maletas, nos guardamos las maletas, y cuando salimos, la temperatura bajó como a 6 grados. Y yo estaba congelado, mi esposa estaba congelada, no andábamos suelta porque supuestamente el tema del clima era que iba a estar haciendo calor. Y yo le hice una oración y yo le dije a Dios: Dios, haz memoria de mis diezmos y mis ofrendas. Necesito un lugar barato para comprarme un suéter, uno para mí, uno para mi esposa, porque imagínense, en London ir a comprar suéteres, usted solo tiene eso. Pues empezamos a caminar y el estómago de los dos empezó a decir, bueno, el mío decía: quiero arroz, el de mi esposa también, y yo estaba con hambre, con frío. Yo dije: Dios, necesito que me ayudes. Y le voy a decir algo que vino a mi corazón ayer que estaba haciendo este pequeño tema: Dios concede las peticiones de tu corazón. Cuando tú eres fiel con Él, Él siempre va a ser fiel contigo. Y yo entramos a un lugar de una cadena de tiendas, Prismark, y habían unas suéteres lindísimas y baratísimas. Y yo dije: ahí es, en esta nos fuimos. Cuando ya tenemos las suéteres, fuimos a varios lugares, y en London, en Inglaterra, no reciben los euros, solamente libras esterlinas. Entonces teníamos otro problema: no teníamos efectivo, no había ido a sacar efectivo, y empecé a buscar lugares donde se pagaba con tarjeta, y nada de arroz, y nada de arroz. Y yo le dije: Dios, necesito arroz, mi esposa necesita arroz, nos estamos congelando y todo. Pero bueno, al final de cuentas,
Todo esto se lo digo porque lo tengo en mi corazón para usted, familia Kingdom. Dios quiere que seas libre y que tengas abundancia. Pero todo empieza con un principio. Nosotros lo hemos dicho así como familia, nuestro seguro de vida es dar la semilla. Cuando tú das la semilla, tienes un seguro de vida. No los canso más. Empezamos a caminar y había como una feria de comidas y yo dije, ay, y cualquiera diría, sí, que están en London, ¿cómo va a haber en una feria de comidas arroz? No, a ver arroz. Y yo dije, tiene que haber arroz, mi amor, vamos a buscarlo. ¿Y qué había? Una paella, una gigantesca, así. Yo dije, ay, Señor, Él es bueno. Y recibían tarjeta, entonces no necesitamos de efectivo. Todo esto con una sola cosa. Dice la palabra de Dios que deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Cuando usted da su semilla, cuando usted da su seguro de vida, usted está salvaguardado y hasta en sus deleites, hasta en sus gustos, Dios se complace en bendecirnos. Créame que esa fue de las mejores paellas que he comido en toda mi vida. Nos quedamos llenos, nos abrigamos y Dios fue tan bueno que nos montamos al metro, salimos del metro y cuando salimos del metro, lo primero que nos topamos fue el Big Ben y yo dije, Señor, ¿de a dónde me sacaste? Yo viví en los barrios del sur. Yo viví en Concepción, abajo de Alajuelita. Yo viví en Residencial Las Tablas. Alguien me escribió estando allá y me dijo, pastor, me recuerdo la historia que usted contó una vez cuando viví en Concepción, cómo lo ha bendecido Dios, cómo lo ha prosperado. Y yo solo le dije algo a esa persona. Cuando tú das a Dios, Dios te bendice y te multiplica. Así que quiero decirte algo, lo que estás creyendo, lo que estás anhelando, actívalo con una ofrenda, actívalo con un diezmo. Y hoy te puedo decir que sí funciona. Así que ahí están las cuentas del Banco Nacional, las cuentas IBAN, el Simpe Móvil, si usted lo quiere hacer Simpe Móvil, ahí está el Skrill, todos los medios, los recursos están. Esté usted en Costa Rica, esté fuera de Costa Rica. Desato solamente una palabra para usted. Dios te quiere bendecir con libertad y con abundancia. Simplemente tu parte es que lo primero es de Dios y cuando lo primero es de Dios, todo lo demás resulta. Bendiciones, que tengan un excelente día y ya saben, a los líderes Kingdom nos vemos el próximo sábado porque estamos en Harry Set al tope. Buenísimo. Y qué bendición, ¿verdad? Yo me alegro como si fuera yo viajar por Europa, experiencias. Qué bendición eso. Me alegro mucho por ti, Kike, de verdad, y por Quetzal. Hans, ¿cómo estuvo el top 3? A ver, ¿alguien captó algo ahí? ¿Nos está diciendo algún aporte más o un testimonio? Claro, claro. No, todo se está activado, ha estado caliente ahí los comentarios, todos haciendo muy buenas retroalimentaciones. Por ejemplo, aquí Senia Lozano dice, me gusta. O sea, no solo le dio me gusta, sino que lo escribió. Dice, para mí, para mi vocabulario diario, yo no opino, la Biblia dice. Qué bueno. Ya lo que es no leer la Biblia, ese es otro problema, ¿verdad? Pues ya ahí sí es un problema más difícil, pastores, porque ahí sí nos metemos en un problema, pero qué bueno eso que nos decía el pastor, ¿verdad? Que no es mi opinión, que dice la Biblia. Catherine Mora Barquero dice, cuido lo que hablo, cuido lo que escribo para cuidar mi vida y estabilidad espiritual. Ajá. Buenísimo ese comentario. Caleb dice, nos recuerda algo muy importante que tenemos en Kingdom y dice, qué importantes son las academias, las acelera, le llamamos nosotros, ¿verdad? Nuestras academias de formación acelera. Dice, este tema de las autoridades lo vimos ahí y esta palabra refresca muchos conocimientos para aplicarlos, no dejarlos dormidos, sino activarlos y eso es lo que nos ha dejado esta extraordinaria serie. Harry Set ahorita decían nuestros pastores, ¿verdad? El próximo sábado líder tenemos hasta el 15, si no me corrigen, ¿verdad? Porque ocupamos ir cerrando, ¿verdad? Esta semana que es quincena para ya prepararnos para cerrar. Busque a su coordinador, a su pastor. Miren, sencillamente más para los líderes, a las citas divinas no se faltan.
menos estas, ¿verdad? Que a veces es una vez al año, dos Buenísimo veces eso. al año, menos estas, son citas donde hay que estar. No seas sabio en tu propia opinión. Si algún día, si has tenido un anhelo ahí, ahorita tal vez no estás liderando, mira, busca a tu pastor. Pastor, me gustaría ir, quiero, de fijo, el Señor te va a hablar y a esas citas no se faltan. Así que el próximo sábado 17 de mayo, líderes, Timoteos, personas que sirven en ministerios también, pastor, ¿verdad? Personas que sirven en algún área y dice, a mí me gustaría ir para estar más empapado de las cosas, tal vez ahorita no estoy liderando, puede ir, tiene carta firmada por nuestro pastor, ¿verdad? Entonces el próximo sábado ahí estamos y recordarles que estamos en nuestro poderoso plan X10, tenemos un anuncio buenísimo, pero lo haremos el sábado. Lo haremos el sábado, X10, todas las células. No vemos el vaso medio vacío ni medio lleno. Vemos el vaso así como se ve ese vaso, hasta rebosar, overflow, ¿verdad? Hasta que rebose. ¿Quiénes? Las personas en nuestras células. Las personas en nuestras células. Las células es nuestra columna vertebral. ¿Cómo hacemos el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos? Y si usted está aquí conectado o está viendo la transmisión, la está viendo en la noche, en la madrugada, no sé, otro día, queremos decirte que tenemos un grupo llamado Células para Ti, son grupos de conexión con Dios, son donde hacemos comunidad de fe. Entonces sé parte de uno de estos grupos, pero estamos creyendo que todos estos grupos en este mes llegamos a mínimo 10 células. Hay muchas células, hay muchas unidades que en esta semana celebraron, ahí me han mandado fotos y bueno, mensajes más que todo de que tal ya llegó, ya pudo llegar. Bueno, vamos para arriba y seguimos creciendo. Bueno, ahora vamos a un segmento, a uno de nuestros segmentos esperados, ¿verdad? De aquí en Kingdom, nuestro secreto de vida. Pastor, no sé si quieres decir algo más, no sé si ibas a decir algo, me pareció. Vamos al secreto de vida y a ponerlo por obra, eso sí. Ok, vamos a, denme un chancecito aquí porque como que se me perdió aquí ahora aquí estamos. Aquí estamos, disculpe, como que se me perdió aquí el video. Vamos a nuestro segmento, el secreto de vida del día de hoy. Ayer estuve compartiendo con unos amigos y con gente que uno admira, que son Cali y Rita, de una iglesia aquí en Costa Rica, en una provincia que se llama Alajuela, y ellos se llaman Maná Alajuela. Y estuve compartiendo y la pasé bien. Por cierto, cosas que nadie vio, porque eso fue ya más en privado, me celebraron el cumpleaños un mes después, pero bueno. Qué bonito que un mes después todavía estoy celebrando cumpleaños, ya ni es mayo, ¿verdad? Sí, y estuve ahí, me dieron, en Costa Rica decimos queque, es el único lugar donde le decimos queque, pero es un pastel, ¿verdad? Dicen en otros lugares, así, que se usa, no sé cómo se llamará en otros países, una torta, creo que le dicen en otros países, y ahí feliz cumpleaños y todo, y me cantaron, y bueno, estuvo lindísimo. Y estuve con el corazón en la mano compartiéndoles algo que te lo resumo a ti. La palabra fidelidad tiene que ver con dos cosas. Esto yo nunca se lo he oído a nadie más que a mí. Eso no quiere decir que yo tengo la razón y nadie más tiene la razón. No, es que por lo menos yo sí lo vi. Y uno oye la palabra fidelidad y la gente no menciona este aspecto. Si usted lo ha oído de alguien más, qué bueno, porque esto no es, el conocimiento no es exclusivo de una persona, es de Dios y Dios lo comparte. Pero yo por lo menos lo entendí. La palabra fidelidad tiene dos implicaciones. Uno, permanecer firme, y dos, multiplicarte. ¿Oíste bien? Una persona fiel es una persona que permanece firme, no se mueve de ahí porque es fiel. Para nada. Y cuando uno es fiel, tú tienes como una cobertura, como un escudo, como un traje especial, como un chaleco antibalas. Cuando te provocan a la infidelidad, no lo pueden lograr,
porque tú eres fiel. Y como tú eres fiel, tienes ese chaleco antibalas. Hay mucha gente que te dispara chismes, te dispara murmuración, te dispara duda, te dispara crítica, pero yo tengo un chaleco antibalas que se llama fidelidad. Entonces yo permanezco firme. Pero no solo es permanecer y que tú digas, ay, yo he estado aquí 20 años. Ayer era el 20º aniversario de ellos. Ay, yo he estado aquí 20 años. No es que estés solo 20 años. Por eso, gracias. Porque ya ahí ya tienes el 50% de la fidelidad. Pero para que tengas la plenitud de lo que implica fidelidad, el otro 50% es que te multiplicas. No solamente es estar aquí 20 años, sino que me multiplico. ¿Con qué? Con los talentos que tengo. Ahí donde tú estás y que permaneces, multiplica los talentos que tú tienes. Multiplica. Cuando tú, por ejemplo, eres un líder de Kingdom, ahí tu fidelidad se demuestra por tu fruto, porque por sus frutos los conoceréis. Ahí hay matemática. Por sus frutos los conoceréis. Contemos los frutos, porque si no hay ningún fruto, pues entonces te falta una parte de la fidelidad. La fidelidad plena implica dos cosas. Permanencia firme. Sí, gracias por esa permanencia. Pero número dos, multiplicarte. Cuando yo me multiplico, estoy siendo de verdad fiel. ¿Cómo yo soy fiel a Dios? La Biblia dice de Pablo, me puso en el ministerio porque me tuvo por fiel. Y vayan a ver, hasta el día de hoy, nosotros somos fruto de la multiplicación del ministerio del apóstol Pablo. Nosotros los gentiles somos producto de esa gran cosecha a partir de esa multiplicación que desató Pablo. ¡Qué extraordinario! Eso sí es ser fiel, que tú te multipliques. Y donde tú estés, en el trabajo, donde tú trabajas, eres fiel en ese trabajo. Tú multiplicas, no restas, no divides, ni siquiera sumas. Vas más allá, multiplicas la visión de esa empresa, multiplicas el esfuerzo, multiplicas la honra, multiplicas tus ventas, multiplicas las sedes, multiplicas la honra de esa empresa, estás multiplicando. Ahí estamos ante una persona fiel, no solo que permaneces, sino que estás multiplicando. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, queridos hoy asistentes de nuestra transmisión, los espero el próximo domingo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. ¿Cómo yo disfruto más de eso? Escríbenos en privado y te guiamos para que experimentes más la vida y vida en abundancia de Dios. Mientras tanto, llega el próximo domingo y te vuelves a conectar aquí con nosotros. Te recuerdo una cosa. Esta semana algo bueno te pasa. ¡Woo!